Nunca vaciles en tender la mano, nunca titubees en aceptar la mano que otro te tiende. Papa Juan 23. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, domingo 28º durante el año, la Iglesia Católica celebra al Papa Bueno, Papa Juan 23, aquel que había dado el empujón, el hincapié, el puntapié, como se diga, para la realización de lo que hoy conocimos como el Concilio Vaticano II, el Concilio Ecuménico, Concilio Vaticano II, impulsado mucho, y el Papa Juan 23, el Papa Bueno, querido por los líderes de la época y también por los no católicos, los líderes no católicos y también mucho por los católicos, reconocido como el Papa Bueno, aquel que impulsó el diálogo ecuménico y también el diálogo interreligioso. ¿Qué es el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso? El diálogo ecuménico es una conversación, es un diálogo que se abre la Iglesia Católica con los de la misma religión, o sea, con los de la religión cristiana. Religión, recordemos, significa religar, viene de la palabra religar, o sea, unir a. Entonces, los que se unen a Cristo y son llamados cristianos, con ellos la Iglesia Católica hace lo que llamamos el diálogo ecuménico. Con los no católicos, con los de otra religión, que tienen otra manera de religarse al ser superior, la Iglesia Católica hace un diálogo interreligioso. Entonces, Juan 23 impulsa lo que es el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso, abre el Concilio Vaticano II, él escribió varias encíclicas, 7, 8 encíclicas, los más resaltantes, Mater e Magistra y Paz in Terris, otra encíclica también del Papa Juan 23. Hoy la Iglesia Católica lo celebra, rezamos, pedimos su intercesión para hacer la voluntad de Dios. Él fue el que impulsó el ayornamiento, esta modernización y lo que vamos a conocer como la nueva evangelización, nueva en su expresión, nueva en su método y nuevo en su ardor. Él abre el Concilio Vaticano II, pero él no llega al culmen del Concilio Vaticano II. Recordemos que se sucedieron varios papas para terminar el Concilio Vaticano II. Y el Papa Francisco en el 2014, en la fiesta de la Divina Misericordia, va a canonizar juntamente al Papa Juan 23 con el Papa San Juan Pablo II y San Juan 23 son canonizados por el Papa Francisco en la fiesta de la Divina Misericordia. Algo de la historia de nuestra iglesia. El Papa número 261, Juan 23. Hoy la Iglesia Católica lo celebra. 28º durante el año. Ciclo A, Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 22, versículos del 1 al 14. En este evangelio es la perícopa de la parábola del banquete nupcial. Recordemos, estamos en los últimos discursos que Mateo pone antes de la última sección de su evangelio, donde ya vamos a entrar en la parte de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero Mateo nos da algunos discursos para lo que va a ser esta sección número 6 del Evangelio según San Mateo, que habíamos dicho ya está dividido en 7 secciones. ¿Por qué decimos esto? Para ponernos en contexto. Es la parte de la sección narrativa de la próxima venida del reino de los cielos. Estamos en el capítulo 22. En esta perícopa se unen dos parábolas. Tenemos dos en uno, dos parábolas en una lectura, en una lectura que se va a leer este domingo en la Santa Misa. Y luego termina con un logion, o sea, algo que Jesús realmente lo dijo. Situemos a Mateo, años 65-70, está ocurriendo en Jerusalén la persecución de los cristianos por los romanos, por los judíos. Esta nueva secta, que despectivamente se lo va a llamar cristianos, están invadiendo Jerusalén. Esta nueva secta, esta nueva religión que se está fomentando, y surgen los mártires, los primeros mártires, y en ese contexto va a suceder algo interesante. Recordar que en el año 70 es lo que va a suceder el incendio y la destrucción de Jerusalén. Gran acontecimiento que marca la historia
del pueblo de Israel, de los judíos, de los romanos, que Roma va a incendiar y se le va a echar la culpa a los cristianos, justamente, que en otra ocasión creo que ya les comenté o les iré comentando del por qué sucedieron todo eso. Importante antes de leer el Evangelio decir que dos cosas. Uno, no decimos Evangelio según San como lo decimos en la liturgia, porque no estamos en la liturgia. Al terminar tampoco decimos palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, que tenemos que responder a los católicos como lo hacemos en la liturgia. ¿Por qué? Porque no estamos en la liturgia. Esto no pretende suplir ni ser mejor que la homilía de tu sacerdote. Es un análisis bíblico, es una pequeña exégesis bíblica para aumentar el panorama cuando estés en la misa y estés escuchando en la liturgia de la palabra la homilía de tu sacerdote, y puedas ir como ya preparado para escuchar y poder disfrutar y recibir esa homilía que el sacerdote te lo va a dar en la liturgia de la palabra al participar de la Santa Misa. Aclarando eso, vamos a la lectura del Evangelio. Hasta el versículo 10 es una perícopa, es una parábola, y desde el versículo 11 empieza, es continuación, es prácticamente lo mismo. Pero escuchemos qué nos dice la palabra de Dios. Yo como siempre lo hago la lectura, y si da el tiempo podemos hacer también acompañar, como siempre decimos, que la liturgia católica es muy sabia, porque la lectura de la primera lectura de la liturgia nos hace referencia, nos ilumina más y va siempre en relación a lo que es el Evangelio. Y también, como acostumbramos a hacer en este canal, en estas reflexiones, vamos a utilizar el Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Hablando del Papa Francisco, de Juan 23, que fue canonizado por él, nos desayunamos con la hermosa noticia de que Carlo Acutis, un joven que también estuvo en estos medios como son las redes sociales, que impulsó mucho y demostró al mundo ese amor que siente por la Santa Eucaristía, fue beatificado por el Papa Francisco. Podemos orar y pedir su intercesión. La Iglesia confía que él está en la presencia de Dios, va camino a los altares y es beato. Carlo Acutis, un joven que a través de los medios digitales de comunicación, los nuevos areópagos, el lugar donde se encuentra la gente que da opinión, donde la gente acude en masa hoy en día, que son las redes sociales, él lo utilizó ¿para qué? Para proclamar y extender el amor a la Sagrada Eucaristía, el amor a Cristo. Entonces hoy tenemos un nuevo beato en la Iglesia Católica. Lo celebramos también justo el día de hoy, y justo leyendo esta perícopa de la parábola del banquete nupcial de este joven que hoy celebra su banquete nupcial con el novio. En esta perícopa va a suceder algo interesante. Siempre ubicamos el texto en su contexto. Estamos en la parte final ya de la sección narrativa del Evangelio según San Mateo, ciclo A, y nos va a hablar, es Jesús dirigiéndose ¿a quién? A las autoridades, entre comillas, religiosas de la época. Estamos hablando de los fariseos, de los escribas, de los sumos sacerdotes. Con ellos Jesús va a entrar en controversia. Ya desde evangelios anteriores que hemos meditado, reflexionado en este mismo canal sobre los evangelios de los domingos, ya está hablado sobre la controversia que Jesús tenía con las autoridades de la época. Ahora eso se va a ir acrecentando. Luego el próximo domingo leemos la perícopa siguiente, que es el tributo debido al César, donde más se va a ir agudizando, donde ya los fariseos van a ponerle una trampita, van a intentar ponerle una trampita para echar a Jesús, y vamos a ver cómo reacciona Jesús a eso. Pero la perícopa la lectura que nos concierne hoy es la parábola del banquete nupcial, dividido, dijimos, en dos parábolas. Hasta el capítulo 10 habla de una parábola, y en el versículo 11 ya va a ir cambiando un poquitito. La palabra de Dios dice: tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis novillos y animales cebados.
y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. El rey enojado envió sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos e invitad a la boda, a cuanto encontréis. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y a la sala de bodas se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí a uno que no tenía traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas, allá afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Este es el evangelio que nos propone la liturgia hoy. En la primera parte es el banquete nupcial. En un banquete nupcial, ¿qué es lo que hay? Acá nos describe los personajes de este banquete. ¿Quiénes son? El rey, que es el papá del novio. ¿Quién es el rey? El rey es Dios, Dios Padre. ¿Quién es el novio? El novio es su hijo. ¿Y quién es el hijo de Dios? Jesús. Pero por ningún lado menciona a la novia. No aparece la novia. ¿Dónde está la novia? No es importante qué pasó con la novia. ¿Por qué no aparece? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de una boda, de una relación, de una alianza que quiere hacer este Dios con la novia. Este Dios enamorado que quiere hacer una alianza con la novia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de una relación de alianza, de una relación de amor. En Oseas les dice: vente al desierto, quiero estar contigo, quiero hacer una alianza de amor contigo. ¿Quién es la novia? La novia es la iglesia. La novia es la iglesia con el que este enamorado quiere contraer nupcias. En el Apocalipsis nos va a hablar de las bodas del Cordero y de cómo está vestida la novia que agrada al novio. Pero este rey, nos dice la lectura, recordemos, Mateo está escribiendo entre los años 65, 70, va a ocurrir algo ahí por donde anda Mateo. Él está escribiendo para los judíos y en el año 65, en el año 70 se incendia la ciudad, los romanos lo hacen, culpan a los cristianos y ¿qué sucede? Dice, el rey manda a sus sirvientes, primer grupo de sirvientes. La boda está preparada, ya está lista, está todo. El novio ya está la fiesta, ya está el novio. Hay comida, todo preparado, hay bebida, hay fiesta. Dos cosas, hay comida y hay fiesta. Los invitados están llamados a comer y celebrar, o sea, hacerse fuertes en la comida y ser felices porque hay fiesta. Entonces, salen a invitar. Los sirvientes van primero a los invitados. Este primer grupo de sirvientes se refiere a los profetas del Antiguo Testamento que salieron a hablar en nombre de Dios, a invitar a la novia, que es la iglesia en el Antiguo Testamento, a Israel, a que se vuelva a ese amor primero, a ese amor, a ese Dios que es amor, a que se vuelvan a ese Dios. Pero los invitados no quisieron ir. Luego envía otro grupo de sirvientes. ¿A quién se refiere eso? Se refiere a los apóstoles de Jesús, a los discípulos de Jesús, que salieron a volver a invitar a esa relación con Dios nuevamente. El segundo grupo. Pero ellos, ¿qué sucedió en estos años? ¿Qué pasó con Esteban? Lo encarnecieron y lo mataron, dice la palabra de Dios. Entonces,
¿Qué hizo el novio? El rey enojado envió sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Años 70. Entonces dijo a sus siervos: la boda está preparada. Ya está preparada la boda. No hay vuelta atrás. Pero los invitados no eran dignos, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, los de la época de Jesús, los de la época de la iglesia que están haciendo. Los siervos, dice el rey: id pues a los cruces de los caminos. Anotar esa palabra, cruces de los caminos. Invitad a la boda a cuanto encontréis. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos. Los encontraron malos y buenos, los que eran considerados malos y también los buenos, y la sala de boda de comensales se llenó. Esta lectura también está en el Evangelio de Lucas. Ahí dice: vinieron los lisiados, los cojos, todos aquellos que eran despreciados, ellos fueron invitados y entraron a la sala de bodas. El evangelista Lucas nos detalla esa parte un poquito más fuerte, tal vez. Dice Mateo en su evangelio que llamaron en los cruces de los caminos. Se refieren a aquellos que ellos eran considerados paganos por los despreciados por el pueblo judío, aquellos que no tenían cabida a este banquete, que no eran pertenecientes a los invitados del rey. Según las autoridades judías, a ellos fueron llamados. Ellos sí asistieron. Eso se refiere a la primera parte del banquete nupcial. Luego voy a hacer una lectura de Evangelii Gaudium haciendo referencia al trabajo de los servidores en la iglesia, los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, los servidores hoy. ¿Qué tenemos que hacer hoy como servidores del rey? ¿Qué tenemos que hacer? En el versículo 11 sigue diciendo nuestro evangelio: cuando entró el rey al ver a los comensales, ya estaban los comensales, estaban dentro de la sala, estaban todos, está el banquete, el novio, está la novia preparada, no se la menciona. Dijo: el rey vio a uno que no traía el traje de boda. En aquella época era costumbre que el que organizaba la boda preparen los trajes para los que van a participar de la boda. O sea, no había excusa para que uno no esté bien vestido. Similar a lo que sucede hoy en día. No sé en tu país, pero en mi país, Paraguay, generalmente cuando se organiza una boda, un acontecimiento social, en la tarjeta de invitación ya te dice: tenida es por elegante o gala. Entonces vos te vas a la fiesta según el que invita, y luego hay algunos más atrevidos que dicen: la casa se reserva el derecho de admisión. O sea, cuando vas a ir a una fiesta donde estás invitado, ellos te dicen: vos podés entrar si venís vestido así, si venís vestido así, no. Pero también es interesante, es importante de que uno se ubique dónde va a ir y qué tipo de traje, cómo va a ir vestido. Uno no puede ir vestido de mala manera. Uno se va a sentir cómodo y también va a incomodar a quienes lo invitaron. Eso es sentido de responsabilidad también de cada uno. Pero acá lo interesante es que el rey, el que prepara la boda, la ceremonia, la fiesta, tiene que, él en aquella época proveía las vestiduras para los comensales. A este invitado, él sabía que las vestiduras estaban ahí. Todos estaban con la vestidura, pero él no quiso. Él hizo algo inapropiado, algo que no está bien. Es por eso que Jesús, y atención a la palabra que utiliza Jesús. Jesús le dice: amigo. En reflexiones anteriores les había dicho que Jesús, cuando le llama amigo, es porque va a corregir algo muy grave, muy severo. Alguna falta muy grave y muy severa ocurrió aquí. Porque Jesús también le dice, recuerden a Judas, cuando van a prenderlo a Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿cómo le llama Jesús a Judas? Amigo. O sea, esa manera cariñosa de Jesús le está diciendo: te amo, tengo una confianza por vos, pero ¿por qué me traicionás así? Y es lo mismo que le dice Jesús:
amigo, te amo, tengo una confianza por vos, pero ¿por qué no te vestís apropiadamente? ¿Por qué no utilizás el traje que es el conveniente, el convenido, el apropiado para este lugar, para esta ceremonia? Él quedó callado, dice el texto bíblico. ¿Por qué? Porque el amigo sabía que cometió un error y no tenía respuesta, quedó callado. Lo mismo que sucedió con Judas. ¿Qué dijo? Dijo a los sirvientes: atadlo de pies y manos, echadlo a las tinieblas afuera, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. El traje, la vestidura apropiada para la fiesta. Estamos en un banquete, está la fiesta, está la comida, está la fiesta, está el novio. En la Santa Misa, la Santa Misa, que es el banquete nupcial, donde el novio está preparado, así como en aquella época, en la época de Jesús, cuando llegaba la novia, el novio le quitaba el velo a la novia. Ahí recién él descubría. Eso es lo que se llama Apocalipsis, descubrir, revelar. Era el momento de la revelación. El novio, ahí en el altar, descubría a la novia y le daba el primer beso. Es lo que ocurre en cada misa. Cuando vos te acercás a comulgar, es Jesús quien te quita el velo, te descubre, te quita el velo de la carne para ver realmente cómo eres por dentro. Eso es lo que sucede en la misa, en cada Eucaristía. Cada vez que te vas a comulgar, Jesús te quita el velo de la carne y te ve tal cual eres. Por eso es importante ir con el traje adecuado. Que Jesús no te diga: amigo, ¿por qué hiciste eso? Eso San Pablo nos va a repetir en 1 Corintios 11. Aquel que come y bebe, aquel que está en el banquete indignamente y se acerca a comulgar, come y bebe su propia condenación. Nos va a decir San Pablo después. Pero acá lo interesante es llevar el traje. Ya está, el traje fue puesto. ¿Qué fue lo que Jesús predicó? ¿Cuál fue el centro de la prédica de Jesús? El reino de Dios. Siguiendo lo que decía Juan el Bautista: arrepiéntanse y conviértanse, que el reino de Dios está cerca. Este es el banquete nupcial del reino de Dios, está cerca. Conviértanse. Entonces, la conversión, ese estilo de vida, esa actitud con el que te acercas en el banquete nupcial, ese es el traje al que hace referencia el Evangelio. Pero como dijimos, la primera lectura ilumina más lo que es el Evangelio. Ahora, para entender justamente la liturgia, nos propone en la primera lectura de hoy, en la liturgia, es del libro de Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10, y hace referencia al festín divino. Estamos en Isaías. Esta es la parte del Apocalipsis del proto-Isaías, del primer Isaías. Recordemos que Isaías tiene tres partes, o sea, son tres Isaías. El proto-Isaías, el primero, el deutero-Isaías, el segundo, y el trito-Isaías, el tercero. Y esta es la parte del Apocalipsis del proto-Isaías, del primer Isaías. Y la perícopa es el festín divino. Y es interesante lo que nos dice Isaías, y la Iglesia católica, que es tan sabia en su liturgia, que pone estas sombras del Antiguo Testamento para alumbrarlo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Isaías? Preparará Yahvé Sabaoth para todos los pueblos en este monte, un convite de manjares enjundiosos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera. Rasgará en este monte el velo que oculta a todos los pueblos,
el paño que cubre a todas las naciones. Acabará para siempre con la muerte. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y acabará con el oprobio de su pueblo en toda la superficie del país. Lo ha dicho Yahvé. Aquel día se dirá: aquí tenemos a nuestro Dios, esperamos que Él nos salvará. Él es Yahvé, en quien esperábamos. Celebremos con alegría su victoria. La mano de Yahvé reposa en este monte. Se refiere al monte Sión. Y luego va a hablar del monte Moab, que va a ser destruido. Y en el capítulo 26 de Isaías habla del canto de victoria, donde dice: aquel día se entonará este cantar de la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos, murallas, y ante muro la protegen. Abrid las puertas, que gente fiel que aguarda la lealtad, su ánimo es firme, atesora la paz. Porque en ti confío. Confiad siempre en Yahvé, pues Él es nuestra roca eterna. Y si, esto ya no es de la lectura de hoy, pero para que entendamos de cómo la liturgia, cómo la palabra se complementa, cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento son uno solo. Y nos hablan del centro, que es Dios y que es Jesús mismo. El centro de la Sagrada Escritura, ya habíamos dicho en reflexiones anteriores, que es Jesús mismo. Entonces la liturgia nos va explicando el festín. Decía Isaías: Él enjugará las lágrimas, las mismas palabras que aparecen en Apocalipsis 7, cuando nos habla del encuentro con el rey, con el novio, la novia y el novio, lo que va a ser el novio, lo que va a ser la novia. Ahora, rescatamos la labor muy importante de los servidores del rey. Y al hablar de los servidores del rey, en el Antiguo Testamento, hoy la iglesia siempre lo respeta y venera a los profetas, que fueron nuestros antecesores, aquellos que custodiaron la palabra de Dios, la revelación divina. Seguidamente, en el Nuevo Testamento aparece la plenitud de la revelación, que es Jesús, y también los apóstoles, que van a ser los portadores, los continuadores del proceso de revelación en el pueblo de Dios. Y hoy, en la Santa Iglesia, aquel en quien Dios puso su confianza y le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia, apacienta a tus hermanos, pastorea a mi rebaño. Entonces hoy el pastor de la iglesia, el Papa Francisco, también nos sigue escribiendo, nos sigue hablando en la línea de lo que es la Sagrada Escritura como revelación escrita y magisterial para nosotros en la Iglesia Católica. Evangelii Gaudium, numeral 24, llevando un poco en línea el trabajo de los servidores, estos que salen a invitar a las bodas. No fueron los invitados. Él envía a sus siervos a que sigan invitando. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco? En un lenguaje, como él mismo se va a disculpar por el lenguaje que tiene en este numeral: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, en línea de nuestra lectura de hoy. Dice Evangelii Gaudium: la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear, sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor. Primera de Juan 4:10. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos, lo que decía la lectura de hoy. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear,
Como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies de sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a sus discípulos: seréis felices si hacéis esto. Juan 13:17. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva. Aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados, el discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora goza siempre, sabe festejar, celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. Qué fuerte me tocó, porque estoy en una comunidad evangelizadora. Invito a reflexionar a cada evangelizador sobre el rol de la comunidad evangelizadora y de los evangelizadores. Somos los sirvientes que el Señor ha llamado para invitar a los suyos a salir a los cruces de los caminos, porque nadie queda excluido del banquete nupcial del Rey de Reyes, del Hijo del Rey de Reyes. Y qué dichosos de ser servidores y de estar ahí preparando el banquete nupcial. A vos que estás
trabajando en la liturgia, en la evangelización, en la catequesis, a vos que sos sacerdote, a vos que sos consagrado, a vos que sos consagrada, a vos que sos mamá, a vos que sos papá, para vos joven, la invitación es para vos, no estás excluido, pero no te olvides, tenés que llevar el traje, no te olvides del traje, ponete el traje para que cuando el rey pase te vea con buenos ojos y ese amigo se transforme en amigo, como dijo Jesús, ya no lo llamo siervos sino amigos, porque un amigo sabe todo. Hoy Jesús te da a entender todo. Amigos y buenos amigos, les invito a reflexionar el evangelio de hoy, a los evangelizadores, a tomar fuerza y coraje, a seguir evangelizando, a salir a los cruces de los caminos, que nadie está excluido de esta fiesta. En la boda hay fiesta y hay banquete, o sea, ahí nos fortalecemos y ahí somos felices. ¿Por qué dice el rey? ¿Por qué dice atadlo y echadlo afuera? Porque aquel que no disfruta del banquete de la vida, y si no disfruta del banquete de la vida, ¿qué le queda? Pues la muerte. Finaliza el texto. Porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Estás llamado, que el Señor te escoja por la actitud que pones. Ese es tu mejor traje. Amigos, les invito a compartir el material y a suscribirse, invitar a suscribirse a nuestro canal para ir creciendo, así como nuestro venerable Beato Carlo Acutis, hoy también pedimos su intercesión, igual que la de nuestro Papa bueno, Juan 23, gozosos de pertenecer a la Iglesia Católica y de celebrar esta fiesta como el banquete nupcial y las bodas del Cordero. Fuerza, que Dios te bendice.